La Biblia no es un libro del pasado, es una verdad que late hoy. Esto es Pulso Bíblico, conectando tu corazón con la palabra de Dios. Hola, Dios te bendiga, Dios te acompañe. Qué alegría que hoy nos acompañes a sumergirnos en un nuevo episodio de Pulso Bíblico. Soy Gustavo y el día de hoy vamos a estar compartiendo, vamos a leer una nueva lectura de la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo el capítulo 2 del libro del Eclesiástico. Así que te invito a que busques tu Biblia y te prepares para que juntos compartamos la palabra de Dios. Si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Apégate al Señor. No te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. Acepta todo lo que te pase y sé paciente cuando te halles botado en el suelo. Porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Confía en Él y te cuidará. Sigue el camino recto y espera en Él. Ustedes que temen al Señor, esperen su misericordia. No se aparten de Él, pues podrían caer. Ustedes que temen al Señor, confíen en Él. No perderán su recompensa. Ustedes que temen al Señor, esperen recibir todo lo que vale la pena. Esperen misericordia y alegría eternas. Recuerden lo que les pasó a sus antepasados. ¿Quién confió en el Señor y se arrepintió de haberlo hecho? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién lo llamó y no fue escuchado? Pues el Señor es ternura y misericordia, perdona nuestros pecados y nos salva en los momentos de angustia. Ay de los flojos que dejan caer sus brazos. Ay del pecador que se niega a elegir. Ay de los flojos que no tienen confianza. Por eso no serán protegidos. Ay de ustedes que no han perseverado. ¿Qué harán cuando el Señor les pida cuentas? Los que temen al Señor no desobedecen sus mandamientos. Los que son fieles en amarle, siguen sus caminos. Los que temen al Señor tratan de agradarle. Los que lo aman se alimentan de su ley. Los que temen al Señor tienen su corazón preparado. Se humillan ante Él y dicen: pongámonos en las manos del Señor más bien que en las manos de los hombres, pues su misericordia no es menos que su poder. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanito, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos derrame su gracia, su sabiduría, para que cada uno de nosotros podamos comprender y entender lo que hemos escuchado de la palabra de Dios. Por eso digan después de mí: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén.
Un saludo para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de nuestro canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Les agradezco a cada uno de ustedes por la permanencia, por escuchar la palabra de Dios, por estar atentos a cada vez que publiquemos un nuevo video. Le damos gracias a Dios porque nos da otra oportunidad de compartir su palabra. El día de hoy, mis hermanos, hemos escuchado el capítulo 2 del libro del Eclesiástico. Estoy un poquito ahí medio mal de la garganta, pero aquí estamos. Entonces, les decía que hoy hemos compartido el capítulo 2 del libro del Eclesiástico. Y hoy la palabra de Dios nos habla sobre la confianza en Dios en las pruebas. Hoy Dios nos viene a decir que debemos tener nuestra confianza en Dios cuando nos lleguen pruebas. Que debemos confiar en el Señor cuando lleguen los problemas. ¿Por qué? Porque cuando se nos ponen las cosas color de hormiga, es ahí donde vamos a ver si de verdad confiamos en Dios. Es ahí donde nosotros verdaderamente vamos a ver si de verdad tenemos fe en Dios. Si somos capaces de superar esa prueba. Porque una cosa es decir, yo creo en Dios. Una cosa es decir, yo tengo confianza en el Señor. Pero, ¿verdaderamente tienes confianza como lo dices? Pues también es muy diferente a cuando te llegan los problemas, a cuando te llegan las pruebas. Es ahí donde se prueba si de verdad tienes confianza en Dios. Es ahí donde se prueba si de verdad tienes fe en Dios. Entonces, hoy la palabra de Dios a nosotros nos habla sobre esa confianza en Dios ante las pruebas. Y la palabra de Dios comienza diciendo, si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. En primer lugar, Dios nos toca un tema que a muchas personas quizás no conocen, quizás no se preparan, y entonces cuando están sirviéndole a Dios y les sucede algo, se desaparecen, se alejan de la iglesia, se alejan de Dios. Pero es porque quizás no han escuchado la palabra de Dios, especialmente el Eclesiástico capítulo 2, donde la palabra de Dios nos dice que si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Es decir, ¿quieres servir a Dios? Prepárate. Prepárate para la prueba. Porque servirle al Señor no es nada fácil. Servirle a Dios no todo es color de rosa. ¿Sí? Servirle a Dios implica lo siguiente. El que usted le sirva a Dios le implica a usted que sea rechazado por la sociedad. El que usted le sirva a Dios le implica el que hasta su propia familia lo rechace, se burle de usted. ¿Sí? Por eso Dios dice que si te has decidido servir a Dios, prepárate para la prueba. Y las mayores pruebas que nosotros podemos pasar cuando estamos sirviéndole a Dios viene de nuestra familia. Que se van a burlar, que te van a rechazar, porque como ellos no asisten a las cosas de Dios, entonces los domingos llegan y dicen, hoy nos vamos a reunir y hoy vamos al río, hoy vamos a la playa, hoy vamos de paseo. Pero usted que está siguiendo los caminos del Señor, usted que ha decidido servir a Dios, sirve al Señor en la iglesia, usted dice, yo no puedo, porque el domingo para mí es sagrado, porque el domingo debo ir a misa, porque debo servir. Y su familia, en vez de entenderlo, en vez de comprenderlo, se enoja con usted, se burlan de usted y lo rechazan. Porque dice, ay, este santurrón que ahora no quiere compartir con nosotros. Ay, esta hora que se cree el cura que ahora quiere es vivir en la iglesia y ya no quiere ni compartir con nosotros. Esa es una de las pruebas que tú vas a tener cuando decidas de servirle a Dios.
Pero oye, ¿acaso no hay más días para compartir? ¿Acaso no existe el viernes y el sábado para decir fin de semana? Porque entre semanas sabemos que está el trabajo. Pero por lo menos existe el viernes y el sábado para compartir, para ir de paseo. Oye, deben respetar que tú el domingo lo tienes sagrado para Dios. Deben respetar que tú el domingo lo tienes para servirle a Dios. Y esa es una de las pruebas que nosotros cuando decidimos servirle a Dios vamos a tener. La prueba de nuestra familia. Otra de las pruebas es la sociedad, es el mundo. Los amigos, las amistades, que no van a compartir la misma idea que tú, de que ellos quieran caer en los vicios y tú como estás sirviéndole a Dios, tú como estás en los caminos del Señor, sabes que eso está mal y no lo compartes. Se enojan contigo, te empiezan a rechazar, se burlan, porque eso sucede. Entonces dice Dios, si te has decidido servirle al Señor, prepárate para la prueba, porque no es fácil. Mire, servirle a Dios no es fácil así como uno puede pensar que es, o como muchas personas dicen, es que servirle a Dios, ay, eso es algo ahí, o sea, eso no es tanto. Oye, servirle a Dios no es fácil, porque servirle a Dios es usted recibir críticas, es usted recibir humillaciones, es usted recibir burlas. Y dígame a quién le gusta que lo humillen. Dígame usted a quién le gusta que se estén burlando. Y más si está haciendo las cosas bien. Porque el que usted le sirva a Dios no es malo. El que usted esté en las cosas de Dios no es malo. Y que alguien llegue a burlarse de usted porque simplemente está en la iglesia, porque simplemente le sirva a Dios. Oye, a ninguno de nosotros nos gusta. Cae mal. Por eso dice Dios, prepárate para la prueba. Para recibir golpes, para recibir piedras, para recibir palo. Yo recuerdo que cuando yo inicié en la iglesia, que me metí al coro, ¿verdad? Mis amigos, yo estaba en el liceo. Aquí se le dice el liceo en Venezuela. En otros países se le dice, creo que es la prepa o la secundaria, algo así. Lo cierto es que yo estaba en el colegio. Y oye, mis compañeros se burlaban. Oye, mis compañeros decían, ahí viene el santurrón. ¿Y qué haces tú cantando si tú no cantas? Claro, mi voz no es tan profesional, yo no es que canto. Pero como le estaba cantando al Señor, como mi voz proyectaba hacia Dios, yo no tenía problema. Porque cuando usted le canta a Dios, es a Dios que le está cantando, no al público. Entonces, pues yo estaba en el coro y yo estaba cantando y yo, normal. Pero se burlaban. Pero hablaban de mí. Oye, yo decía, pero si yo estoy haciendo algo bien, ¿por qué me critican? ¿Por qué se burlan? Ah, pues porque esas son las pruebas que hoy Dios nos dice. Que cuando decidimos servirle a Dios, vienen pruebas y hay que prepararnos. Y cuando yo dejé de cantar y me fui hacia los instrumentos, no me separé del coro, sino que dejé de cantar y me metí a los instrumentos, que sea tocar la guitarra, que sea tocar la batería. Pues obviamente los instrumentos eran de la iglesia y yo la batería no me la podía llevar a mi casa. Porque imagínense, la batería es un instrumento con tantas cosas, imagínense, y no la podía sacar de la iglesia. Pues ¿qué hacía yo? Me iba todas las tardes a practicar para mejorar, para ensayar, ¿verdad? Porque uno que esté tocando un instrumento tiene que estar constante practicando. Ah, pues yo me iba todas las tardes y me decían que yo no descansaba. Decían que los aturdía. Decían que iba a dañar el instrumento y todo lo demás. Oye, y llegó un punto que yo me cansé y yo dije, pues yo voy a dejar todo porque me están criticando, me están diciendo que descanse, que no dejo descansar a los demás. Pues voy a dejar todo. Pero no lo hice. Hasta un cierto punto porque, bueno, ya me tuve que venir a la ciudad por los estudios. Pero oye, esas pruebas llegan y si nosotros no estamos preparados, nos dejamos llevar y nos alejamos de ese servicio que estás teniendo. Que si estás sirviendo a Dios como lector,
y te equivocas leyendo, que el errar es de todos, pero las personas llegan y se burlan de ti y dicen, este se equivocó, este no sabe leer, este se pega, este gaguea, este lee muy rápido. Y si usted no está preparado para esa prueba, ¿usted qué dice? Pues dejo de leer, pues ya no leo más. Se enoja y entonces se aleja de Dios, se aleja de la iglesia porque en la iglesia te estaban criticando. Pero es que tienes que tener presente que cuando le estás sirviendo a Dios, vas a recibir pruebas. Y mire, les digo algo, dentro de la iglesia es donde más las pruebas se hacen presentes. Porque parece mentira, pero la gente que está dentro de la iglesia son las que más te van a criticar, son las que más se van a burlar de ti. El mundo sí se va a burlar de ti, pero no más que los que están dentro de la iglesia. Que usted se equivocó leyendo, el mundo no lo va a saber, a menos que estén grabando la misa, ¿verdad? Pero de lo contrario, si usted se equivocó y usted en vez de decir sóstenes, dijo sostenes, y nomás terminó la misa y salió de la iglesia y en la calle se están burlando de usted, la demás gente, ¿y cómo se enteraron? Pues porque los que estaban adentro se encargaron de regar eso. Mira, aquel que va allá, hoy leyó y se equivocó y dijo sostenes, y la Biblia no dice así, y ahí se riega, y todo el mundo se empieza a burlar de ti porque te equivocaste leyendo. Y eso ocurre porque nosotros mismos dentro de la iglesia estamos pendientes de ver si alguien se equivoca para criticarlo, para burlarnos. Estamos pendientes de cómo se viste para criticarlo y decir, mira, cómo se viste. Y mira, llegó en madre carro y llegó a pies y tanto que se... Oye, hay que prepararnos para esas pruebas. Porque cuando les decidamos servirle a Dios, todo eso lo vamos a ver. Yo lo vi. Yo lo viví. Lo sigo viviendo. Quizás ya yo no sirvo en una parroquia al full. Pero siempre que ahorita con el Padre Marcos, pues en su parroquia vamos y le ayudamos y lo acompañamos. Pero eso lo he visto, eso lo he vivido. Yo llevo ya más de 7 años sirviéndole a Dios en distintas iglesias donde me llaman, ven para que toques una misa, vamos junto con Luciano y vamos y cantamos y así. Sí, porque tenemos pues muchos amigos sacerdotes, muchos que nos hemos ganado el respeto y el cariño de ellos y siempre nos convidan, nos invitan a eventos. Y dentro de esas invitaciones hemos visto cómo la gente está pendiente de criticarlo. Usted de cómo se viste, de cómo habla, de cómo se expresa, de cómo canta, de cómo lee. Y esas son las pruebas que más a nosotros nos van a costar en la vida si no estamos preparados para superarlas. Y por eso Dios nos dice, en primer lugar, Dios nos enseña. Quiere que nosotros aprendamos que si vamos a decidir servir a Dios, hay que prepararnos para la prueba. Porque vendrán pruebas difíciles donde te van a probar para ver si de verdad tú confías en Dios, para ver si de verdad tú tienes fe en Dios y eres capaz de superar. Y yo les digo algo, las pruebas, y yo siempre lo digo, las pruebas están para nosotros superarnos. ¿Sí? Porque si de repente usted en el trabajo hoy le fue mal, pues esa prueba a usted le va a servir para que usted el día de mañana se levante con mucho más ánimo, con mucha más fuerza, y usted diga, pues ayer me fue mal, pero hoy yo sé que en el nombre de Dios el trabajo me va a ir mejor. Pues hoy me voy a levantar con muchos ánimos y voy a echarle ganas al trabajo para que hoy me vaya bien. Es decir, el día de ayer que usted lo pasó mal, lo superó esa prueba. Y ya hoy usted se siente mejor, se siente más animado y va a trabajar bien y las cosas le van a fluir bien. Entonces yo siempre digo que las pruebas están para nosotros superarnos. Primero para probarnos, a ver qué tanta confianza tenemos en Dios, a ver qué tanta capacidad tenemos nosotros para superar las pruebas. Pero también yo digo que las pruebas están para nosotros superarnos como persona, para nosotros mejorar como persona.
que hoy usted está pasando un día muy malo porque la está pasando mal económicamente. Oye, tenemos a alguien que nos socorre siempre, que ese es Dios. Vamos a acudir al Señor a pedirle ayuda, que de una u otra manera el día de mañana en el trabajo nos vaya bien para que ganemos dinero. ¿Sí? Hay que confiar en el Señor, que el Señor no nos va a abandonar, porque el Señor nunca nos abandona. Siempre de una u otra manera usted siempre va a tener el pan en su mesa, de una u otra manera. ¿Sí? Porque esas son pruebas que se nos colocan en la vida para ver si nosotros somos capaces de actuar y de decidir si voy a hacer las cosas mejor para obtener las cosas, o simplemente quedarme de brazos cruzados y no hacer nada. Mire, cuando yo también digo que yo siempre le miro el lado bueno a las cosas. Siempre, siempre. Yo nunca le miro el lado malo a las cosas. Siempre ando con el positivismo por delante. Sea lo malo, sea lo bueno, yo siempre le busco el lado bueno. Porque de allí yo voy a aprender. Porque de allí yo voy a agarrar eso y decir, oye, voy a superarme. Voy a mejorar en esto. Voy a hacer esto para hacer las cosas mejor, para que me vaya bien. Porque yo sé que, por ejemplo, la otra vez a mí en la moto se me espichó, ¿verdad? Se me espichó. Y yo dije, se me espichó la moto. ¿Y ahora qué hago? Me agarró en ese momento sin dinero. No tenía cómo solucionar. O sea, en ese momento me desesperé. Pero luego me calmé y dije, si se espichó por algo será. Voy a buscarle el lado bueno. Ah, pues le encontré el lado bueno. ¿Y el lado bueno qué era? Que tenía que comprar un repuesto nuevo. Es decir, la moto iba a tener algo nuevo. Ya tenía tanto tiempo con el caucho, no, nosotros le llamamos aquí tripa, pero a veces los cauchos no se usan sin tripa, sino con puro aire y un líquido, que ya eso ahorita se está usando mucho. Pero yo dije, pues la tripa ya no sirve, ya está deteriorada porque ya lleva mucho tiempo. Pues si se espichó, si se dañó es porque, bueno, ya le toca comprar uno nuevo y le miré el lado bueno. Busqué la manera, conseguí el dinero y lo compré. Y la moto, bien, fina. Entonces yo digo, hay que mirarle el lado bueno a las cosas. Porque no por nada sucede por algo. ¿Sí? Y esa es una de las pruebas donde nosotros nos pone a pensar y nos desesperamos. Y no hay que desesperarnos ante las pruebas. Por eso dice Dios, hay que prepararse. Si me van a seguir, dice Dios, prepárate. Prepara tu corazón, prepara tu mente, prepara tu cuerpo. Porque lo que te va a venir es palo. Y si no te preparas, no vas a aguantar. Oye, Jesús, Cristo siendo el Hijo de Dios sufrió bastante, ¿verdad? Llevó palo. Pero se preparó. Él estaba preparado. Jesús se preparó para recibir críticas, para recibir humillaciones, hasta para recibir la muerte. Y bien fea que Cristo la tuvo. Horrible. Pero se preparó. ¿Por qué? Porque él sabía que el prepararse estaba haciendo la voluntad de Dios. Obviamente como ser humano él no quería. Obviamente como ser humano él estaba sufriendo. Él decía, yo tengo temor. A mí me va a pasar esto. Pero como él sabía que era la voluntad de Dios, pues dijo, pues, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso lo dijo cuando estaba en el huerto orando, antes de que llegara Judas con los soldados. Que le dijo, Señor, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Yo recuerdo mucho estas palabras porque esto siempre se dice cuando hacemos el Vía Crucis viviente. Y yo me sé de pies a cabeza todo el Vía Crucis. Yo me sé de pies a cabeza lo que Cristo decía.
porque yo duré varios años recreando el papel de Jesús y pues yo me aprendí todo. Y esa era una de las frases que más me gustaban. Que Jesús le dice a Dios: Señor, aparta de mí este cáliz de dolor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, Jesús estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, se estaba preparando para lo que iba a recibir. ¿Y qué iba a recibir? Palo. Se estaba preparando, se preparó. Y nosotros debemos prepararnos para las pruebas también. Debemos prepararnos hasta para la muerte. Hay que prepararnos. Porque en cualquier momento la pelona nos va a tocar la puerta y nos va a decir: epa, vámonos. Y si usted no está preparado, imagínese. Imagínese. Decía un padre que ya murió: que Dios nos agarre confesado a todos. Que nos agarre confesado. Porque si nos agarra desprevenidos y no estamos preparados, preocúpese. Preocúpese. Entonces, en primer lugar, Dios nos dice a nosotros que si hemos decidido servirle a Dios, hay que prepararnos para la prueba. Y en segundo lugar, la palabra de Dios nos dice: conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Y se lo decía hace un rato, no hay que tener miedo, no hay que desesperarnos cuando nos lleguen las dificultades. No hay que desesperarnos cuando nos llegue un problema, cuando nos llegue una enfermedad. Porque es que si a usted le llega una enfermedad y usted se desespera, ¿cómo va a solucionar? ¿Cómo va a ser? Si su mamá, si su hermano, cualquier familiar suyo se enferma gravemente, que necesita de urgencia sacarlo al hospital, a la clínica, pero usted entonces se desespera y se empieza a volver loco, en vez de ayudar, va a hacer que el enfermo empeore. O capaz a usted le da un infarto, ni quiera Dios, o sea usted otro enfermo más. Entonces, cuando hay una enfermedad que le llega urgentemente a algún familiar, no hay que desesperarnos. Es claro que nos entra temor y nos volvemos así de que, oye, ¿y qué hago? Pero hay que tener el control. No hay que tenerle miedo a cuando lleguen las dificultades. Hay que actuar. Voy a levantarme porque voy a buscar la manera de conseguir el carro o llamar a una ambulancia para que venga. Vamos a contactar a los demás familiares para que sepan y gestionar todo. Mira, hace unos días, mi abuela, no mi abuela Ramona, que ustedes conocen, sino la mamá de mi abuela, o sea, mi bisabuela, cayó enferma. ¿Sí? Cayó enferma hasta el punto que se descompensó y le faltaba el oxígeno. Y llegó el punto que ya no pudo más, que urgentemente tuvieron que traerla al hospital aquí a la ciudad. Pero me dicen mis familiares, mis tías, mis primos, que una de mis tías, donde estaban reteniendo a mi abuela en su casa, se desesperó y entonces empezó a pegar gritos y alertó a todos los vecinos, a todo el mundo, y todo el mundo pensaba que había ocurrido algo mucho más grave. Y se volvió todo una loquera. Entonces ya no era solamente mi bisabuela que estaba enferma, sino que ahora mi tía también le estaba dando una crisis. Le estaba dando una yeyera. Entonces, oye, ante una enfermedad hay que tener el control. No hay que desesperarnos. Y dice Dios: ante las adversidades, ante las dificultades, no tengas miedo, no te desesperes. Hay que controlarnos. Dice Dios: conserva recto tu corazón, mantén tu corazón tranquilo, ten la calma, lleva las cosas con bien, lleva las cosas calmadas. Y sigue Dios diciendo: apégate al Señor, no te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. En tercer lugar, Dios nos invita a apegarnos al Señor, a no apartarnos de Él, porque hoy día
las cosas se están poniendo mucho más difíciles. ¿Sí? Mucha perdición en el mundo hay, más de lo normal. Y si nosotros nos apartamos de Dios, imagínese. Por eso Dios nos dice, apégate a mí, apégate al Señor, no te apartes de Él. Dice Dios, si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. Si nosotros no nos apartamos de Dios, si nosotros nos mantenemos allí con Dios, cuando ya llegue la hora de que Dios nos toque la puerta y nos llame y quiere que nos vayamos con Él, vamos a ser recompensados. No vamos a sufrir, no nos vamos a preocupar. ¿Por qué? Porque estamos cerca del Señor, porque estamos cerca de Dios. Pero hoy día, lamentablemente, hay muchas personas que se están alejando de Dios por el trabajo, por temas familiares, qué sé yo. Y se han alejado mucho de Dios. Y el alejarse de Dios implica en que usted caiga en la tentación del pecado, que se pierda en el mundo, que caiga en la perdición, que caiga en vicios o hasta que muera así de imprevisto por un accidente o porque se metió a robar y entonces ahí le quitaron la vida. Oye, Dios en tercer lugar nos invita a apegarnos a Él, a no apartarnos. Cuando nosotros estamos cerca de Dios, nuestra vida está bien, nuestra vida permanece de una mejor manera que ni usted ni yo vamos a poder entender. Porque Dios siempre nos va a ayudar, porque Dios siempre nos va a mantener. Entonces hay que apegarnos al Señor para que en la vida nos vaya bonito, para que Dios a nosotros nos mire bonito, para que Dios a nosotros nos aplauda, ¿verdad? Pero si nosotros nos alejamos de Dios, imagínense cómo nos irá a nosotros en la vida. Nos irá mal. Y más adelante la palabra de Dios, ya para terminar, en el versículo quiero hablar un poquito sobre el versículo 15 que dice, los que temen al Señor no desobedecen sus mandamientos. Los que temen al Señor no desobedecen sus mandamientos. Es decir, si usted teme al Señor, usted obedece a los mandamientos. Usted respeta a Dios. Usted ama a Dios. Y cumple las leyes y los mandamientos del Señor. Pero es que pasa que hoy día nosotros no estamos cumpliendo los mandamientos, pues entonces no hay temor de Dios. Pues es que si yo no cumplo los mandamientos, pues simplemente no estás teniendo temor de Dios, pues simplemente no estás respetando al Señor. Y Dios nos dice, los que temen al Señor obedecen los mandamientos. Tú temes al Señor, tienes que cumplir los mandamientos. Si no los cumples, si no cumples lo que Dios te manda, entonces no hay temor de Dios. Y es lo que hoy día se ha perdido, el temor de Dios. Y por eso es que hay mucho libertinaje allá afuera. Por eso es que hay mucha gente perdida en los vicios. ¿Por qué? Porque han perdido el temor de Dios. Cuando una persona pierde el temor de Dios, diga usted, esa persona se acabó. Cuando una persona pierde el temor del Señor, diga usted, esa persona cayó en un abismo que lo conduce a la perdición. Porque no tiene temor de Dios y no le importa que haga daño. No le importa que viva en pecado. No le importa que a Dios eso no le agrada. No le importa. Le vale igual. Pero a aquella persona que teme al Señor, o hace las cosas bien o lo intenta, ¿verdad? Porque no vamos a quedar a mentira que todo el mundo está haciendo las cosas bien. Porque es que no podemos decir, no todos somos santos. Los santos ya están allá con Dios. Pero por lo menos lo estamos intentando. Pero por lo menos estamos nosotros colocando de nuestra parte y demostrándole a Dios que sí queremos cambiar, que sí queremos hacer las cosas bien. Pero cuando usted pierde el temor de Dios, pierde todo.
pierde el respeto a Dios. Los que son fieles en amarle, siguen sus caminos. Los que son fieles en amarle, siguen sus caminos. Si tú le eres fiel a Dios, tú amas el camino del Señor. Si tú le eres fiel al Señor, tú amas a Dios. Los que temen al Señor tratan de agradarle. Los que lo aman se alimentan de su ley. Los que temen al Señor, y me gusta mucho esta parte que dice, eso está en el versículo 16, los que temen al Señor tratan de agradarle. Nosotros que tememos a Dios, buscamos la manera de agradarle a Dios. ¿Y cómo le agradamos al Señor? Intentando hacer las cosas bien, asistiendo a las cosas de Dios, dándole un tiempo para Dios, yendo a misa, prestando nuestro apoyo a al que necesita. Oye, si nosotros de verdaderamente tememos a Dios, es porque estamos intentando hacer las cosas bien. Es porque estamos intentando agradarle a Dios. Pero hay personas que hoy día están intentando agradarle al mundo. Hoy día hay personas que están agradándole a otras personas y a Dios no. Y por eso es que hoy día el mundo se ve patas arriba. Por eso es que hoy día lo malo, todo el mundo lo está queriendo llamar bueno. Y a lo bueno lo están queriendo llamar malo. ¿Por qué? Porque no están tratando de agradarle a Dios, sino al hombre, sino al ser humano, sino al mundo. Bueno, mis hermanos, que hoy lo que hemos escuchado de la palabra de Dios, ojalá algo nos haya quedado en nuestra mente, en nuestro corazón, que ojalá que esa semilla que Dios hoy ha sembrado germine en nuestra vida y que en un futuro pues dé frutos y nosotros podamos recogerlos y podamos nosotros agradarle a Dios como la palabra de Dios hoy nos los ha dicho. Que esta palabra de Dios, mis hermanos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita para que así YouTube les notifique cuando publiquemos un nuevo video. Que no se les olvide dejarme un buen like aquí en este video y compartir a los demás para que también lleguen a escuchar la palabra de Dios. Si quieres comentar, en la parte de abajo está en la caja de comentarios disponibles para que tú dejes tu opinión o comentes qué versículo fue el que más te llamó la atención de lo que hoy hemos leído. Nos vemos el día de mañana con el capítulo 3 del libro del Eclesiástico. Vamos a estar hablando sobre el honrar a tu padre y a tu madre. Así que los espero mañana a la misma hora por el mismo canal, aquí en nuestro canal Pulso Bíblico. Les habló Gustavo a través del canal Pulso Bíblico desde Venezuela. Un saludo para todos. Dios los bendiga siempre, Dios los acompañe. Nos vemos en el próximo video.